Hola amigos y amigas, gracias por acompañarnos en Fe Católica Viva. Estaremos conversando el día de hoy con Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, un poco en continuación a un programa que grabamos ya sobre los dogmas de la Iglesia. Y estábamos mencionando algunos de los dogmas y no llegamos a los dogmas de María, la Madre de Jesucristo, la Madre de Dios, que es un dogma ese. Y el día... Como frecuentemente sucede, se nos acaba el tiempo. ¿Cuántas horas necesitamos, Monseñor, aquí? No lo sé. ¿Todo el día? Pero el día de hoy, Monseñor, queremos hablar sobre María, la Virgen María. Aquí dije otro dogma, sin querer. Estoy diciendo dogma sin querer, y ahorita van a ver por qué. Sobre María de Nazaret, pues para no decir dogmas. María de Nazaret, ¿y cuáles son los dogmas? ¿Cuáles son las cosas que creemos como verdades reveladas sobre María, la Madre de Jesús? Para ponerlo así. Los católicos, Monseñor, veneramos a María como algo más que la madre terrena de Jesús de Nazaret, como algo más que eso. No quiero decirlo todavía para irlo un poco desnudando en esta plática, ¿no? ¿Por qué hacemos eso nosotros, los católicos, cuando casi todas las iglesias no católicas no lo hacen? Bueno, como un dato histórico, si nosotros, incluso esto no solo pertenece al dominio de la religión católica o al dominio de la fe, sino incluso es materia de historia universal. Si nosotros vamos a los datos históricos, desde los inicios de la iglesia cristiana, es decir, desde la iglesia apostólica, O de la fe cristiana. Ya se veneraba a María. Y tenemos testimonios del siglo II, o sea, que los mismos evangelios que son del siglo I, ya hay un lugar muy especial de María, la Madre de Jesucristo, en el culto que la fe cristiana en aquel tiempo ya daba. Entonces, sigue ¿por qué menciono esto? Porque a un cierto punto algunas denominaciones que llamamos protestantes se separan y renuncian a eso, o sea, renuncian a toda esa tradición. Entonces, más bien es un rechazo que ellos tienen, es una negación que ellos hacen, pero que al favor o en pro de el culto de veneración que tenemos los católicos hacia María, pues está toda la historia, que es una continuidad. Los dogmas particulares sobre María son básicamente 4 y son de los que hablaremos el día de hoy. Si el tiempo nos permite llegar a los 4, que yo creo que sí. ¿Le parece que vayamos ya sobre ellos? Sí. Vamos a mezclar las cosas porque van a salir cosas tangenciales en el momento en que estemos tratando sobre estos temas. Sí, y creo que al hablar de los dogmas vamos a responder la pregunta ¿por qué veneramos a María? El primero, creemos los católicos, esto es en orden como cronológico de la vida de María, digamos, ¿no? Creemos los católicos que María es inmaculada, o la Inmaculada Concepción de María. Sí. ¿En qué consiste este dogma? ¿Por qué creemos eso? El dogma consiste en que el primer momento, o sea, el inicio de la vida, así como nosotros lo creemos, el inicio de la vida de un ser humano es en el momento de su concepción. El momento en que un óvulo queda fecundado por un esperma, por un espermatozoide, en ese momento inicia la vida. En ese momento surge un nuevo ser humano. Entonces el dogma nos dice que desde el preciso momento del inicio de la vida del ser de María, estaba exenta de pecado. Inmaculada quiere decir, viene del latín, mácula quiere decir mancha, pecado. In quiere decir sin. Entonces, inmaculada quiere decir sin mancha o sin pecado. Entonces, lo que afirmamos los católicos es que desde el justo inicio de la existencia de María, a diferencia de todos nosotros que tenemos el pecado original, para María estuvo exenta de pecado original, exenta de pecado. Se vale preguntar por qué. ¿Por qué había que hacer eso? ¿Por qué Dios tenía que hacer eso? Exacto. Dios tiene, muchas veces hemos dicho que Dios no actúa
al improvisado. Dios siempre, hablando en términos humanos, como que siempre tiene un plan, siempre tiene un propósito, siempre sabe lo que va a hacer. Entonces, el plan de salvación estaba incluido que el Hijo de Dios tenía que venir al mundo. Entonces, María fue exenta de pecado en función de la maternidad, o sea, de que ella iba a ser la madre del Hijo de Dios. Y para asegurar, digamos en términos de fe, para asegurar que ese ser que iba a nacer de esa mujer, venía también sin pecado, entonces la madre tenía que ser sin pecado. Así fue como preparó Dios la venida de su Hijo. Entonces la Inmaculada Concepción es en función a la misión que iba a tener María como madre del Salvador. Nos decía en el programa sobre los dogmas que hay ciertas verdades que son verdades reveladas, pero implícitamente. Esta de la Inmaculada Concepción, nos decía usted, es una de ellas. Sí, implícita, no explícita. O sea, ¿por qué? Porque en la Sagrada Escritura nunca aparece la afirmación de que María fue concebida sin pecado. Lo que sí aparece en la Sagrada Escritura es que el ángel del Señor, Gabriel, aparece a María y la saluda como llena de gracia. Y llena de gracia quiere decir limpia, sin pecado. Y lo que se preguntan los católicos es ¿cómo podía ser una persona limpia de pecado si el que perdona los pecados todavía no había llegado? Entonces, conclusión lógica y muy sencilla es que siempre había quedado sin pecado. La saluda su prima Isabel diciendo, bendita tú entre las mujeres. ¿Eso tiene también alguna relación con esto? Claro que sí, incluso es más profundo. Si nosotros vamos al texto, dice, antes del saludo dice, e Isabel, llena del Espíritu Santo. O sea, como el decir llena del Espíritu Santo nos dice, habla con verdad. Llena del Espíritu Santo, la saluda y le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y ahí es donde podemos introducir, bueno, unido a la encarnación, que es la anunciación, la maternidad de María. Y se nos está acabando el tiempo del primer segmento. La pregunta con la que iniciamos era, ¿por qué los católicos veneramos a la Virgen María y otras iglesias separadas no lo hacen? La primera razón tiene que ver con esto que hemos hablado, porque María es sin mancha, fue escogida por Dios, preparada por Dios desde la plenitud de los tiempos para ser la madre del Redentor, básicamente. La clave es María, la madre del Hijo de Dios. De ahí se va a surgir todo. No le cambien, ya volvemos. Esto es Fe Católica Viva. Gracias amigos, amigas, por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con Monseñor Jorge de los Santos sobre la Virgen María, nuestra Madre, a quien los católicos veneramos de manera especial y muchas iglesias cristianas no lo hacen y estamos tratando de explicar por qué es así. Monseñor, antes de ir a otro tema más, decimos veneramos a María en lugar de decir le rendimos adoración. En nuestra fe católica existen 3 niveles de culto, lo que se llama en latín hiperdulía, que es adoración, y ese es exclusivamente a Dios. No hay otro más que a Dios se le adora. Esa es la latría, perdón, la latría. Por eso de ahí vienen que los protestantes nos dicen idólatras, claro. O sea que adoran a ídolos. No. La latría es solamente a Dios, es la adoración. Luego, el segundo nivel es a María, hiperdulía, o sea, es una veneración grande que dista mucho, o sea, es muy diferente a la adoración. Es un lugar muy especial a María, pero no la adoramos. ¿Por qué? Porque María no es Dios. Y luego viene la dulía, que es la veneración, y eso es para los santos. Monseñor, hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción de María. Otro de los dogmas, quizá el central de todos, sin querer quitarle valor a uno o a otro ni hacer escala de dogmas, es que María es Madre de Dios.
Lo celebramos el 1 de enero. De hecho, la anterior, la Inmaculada Concepción, es el 8 de diciembre, no dijimos la fecha. Celebramos el 1 de enero. La afirmación es que María es Madre de Dios. Explíquenos esto, por favor. Esto está a la base de toda nuestra veneración, de grande veneración hacia María. ¿Por qué? Simple y sencillamente por ser la Madre de Jesucristo. Eso es lo central, donde está basado todo, y ojalá me lo permita el tiempo, pero algunas veces cuando he estado dando homilías utilizo este ejemplo. Yo no comprendo por qué los hermanos separados no pueden ni siquiera tener una apreciación, una veneración, un honrar a María, cuando es natural, es obvio, y les pongo siempre este ejemplo. Cuando yo estaba de sacerdote en la Ciudad de México, yo soy originario de Torreón, está pues bastante lejos, no visitaba frecuentemente a mi mamá. Un día se le ocurre a mi mamá ir, que ya tenía mucho tiempo que no la visitaba. Ella viaja a la Ciudad de México, yo estaba en la parroquia de Santa Rosa de Lima, y llega, nadie la conoce, excepto la cocinera, y estamos en una misa el día siguiente, y se empieza a correr la voz que la señora que está ahí, la señora que está ahí es la mamá del padre. Bastó decir eso para que toda la gente se acercara a ella y la saludara con toda cordialidad, para que la invitaran a comer, para que, como si fueran de amigos de mucho tiempo, ¿no? Yo digo, yo no soy nadie, absolutamente nadie, pero si así trataron a mi mamá cuando no la conocían por el simple hecho de ser la mamá del Padre, ¿cómo no vamos a tratar bien a la mamá de Jesucristo? O sea, el simple hecho de que María es la mamá de Jesús sería razón suficiente y de sobra para tener un trato muy especial hacia esa mujer. Entonces, lo central es que María es la Madre de Jesucristo, y eso absolutamente nadie lo puede negar. ¿Por qué? Porque está más que claro en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo? ¿Dónde lo vemos? Desde el anuncio del ángel, dice, concebirás y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Después, como tú decías, el saludo de Elizabeth, bendito el fruto de tu vientre. Y luego se nos narra cómo nació Jesús, o sea, el que nació en Belén de Judá, y María es su madre. Y entonces, y a lo largo de la Sagrada Escritura también hay otros pasajes que le dicen a Jesús, ahí está María, o sea, tu madre que te busca. Entonces, es obvio, es más que obvio la maternidad de María. Y como dije, si nosotros amamos a Jesús, entonces debemos tener una estima muy grande por su madre. No sé si voy a irme, decimos en mi tierra, por la tangente, pero la afirmación en sí misma, decir María es Madre de Dios, carece de sentido. Déjeme decirle esto, no soy ateo ni nada de esto, pero carece de sentido porque si Dios tuviese mamá, su mamá sería un Dios por encima de ese Dios. Por lo tanto, la única manera que yo lo entiendo es que la afirmación de decir María es Madre de Dios es una afirmación cristológica. Es una información sobre Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, por eso tiene mamá. Sí, exacto. En esa referencia de María es Madre de Dios en cuanto a María es Madre de Jesucristo, Jesucristo es Dios. No se afirma de María, Madre de la Santísima Trinidad. Claro. No, eso es no. Una buena idea. Entonces, a eso se refiere. María es Madre de Dios en el sentido de que es Madre de Jesucristo y Jesucristo es Dios. Y en realidad podríamos decir algo similar de todos los dogmas marianos, que a final de cuentas, la orientación final y el sentido último del dogma no es María en sí misma, sino el que ella trae en su vientre. Exacto. Y como lo mencionamos en el programa que ya habíamos hablado sobre los dogmas, hablábamos de la persona de Jesús como unicidad. Entonces, si María es la madre de la persona de Jesucristo, no cabe, como muchos dicen, era mamá de la parte humana pero no de la parte divina. No, es una sola persona que no podemos dividir. Entonces, es la mamá de Jesucristo, y en Jesucristo está la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y como está incluida la naturaleza divina, es Dios. Jesucristo es Dios, María es madre de Jesucristo, María es madre de Dios, en el sentido cristológico.
Y está más que claro entonces una segunda razón por la cual los católicos veneramos a María, como de alguna manera veneraban a su madre cuando a su mamá, pues, cuando llegó a la parroquia suya en Ciudad de México. Sí, es algo hasta humano, o sea, es algo de sentido común. Mínimo, o sea, es que como todos yo creo que tenemos en grande estima a lo que es una mamá, pero mínimo, lo mínimo que puedo hacer es respetarla, lo mínimo. Yendo a otro dogma, monseñor, el capítulo 6 del Evangelio de San Marcos, al inicio, habla, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo, no están sus hermanos entre nosotros? Y da los nombres de ellos. De tal manera que muchos afirmarán que María tuvo más hijos además de Jesús, mientras que los católicos afirmamos que María, la Madre de Dios, la Inmaculada, ya hemos dicho dos, es virgen, y fue virgen desde antes y hasta después de haber tenido a Jesús, que no tuvo más hijos después del mismo Jesús. Sobre ese tercer dogma hablaremos cuando volvamos de esta pausa. No le cambie, esto es Fe Católica Viva. Pensar que hay tanta gente que ha entregado su vida totalmente a los demás es increíble. La verdad es que siempre hay alguno de ellos en una parte del mundo dando su vida, rezando por mí. Incluso en este momento en el que te estoy hablando. Ellos son los que con su oración diaria nos sostienen todos los días y el problema es que no nos damos cuenta. Da igual quién sea, a qué me dedique, qué haya hecho, en qué crea. Para ellos soy hijo de Dios y eso basta. Ya lo dijo Jesús, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué mejor prueba de ello? Por eso, cuando te paras un momento y piensas en toda esa gente, el corazón se te encoge y te planteas, ¿cómo puedo agradecérselo? Quizás la mejor forma de empezar sea dar las gracias, ¿no? Gracias. Gracias de verdad. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Nosotros ya sabemos que no estamos solos. Ahora, ellos tienen que saber que no están solos. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con Monseñor Jorge de los Santos sobre los dogmas de María. ¿Por qué veneramos a María como la Madre de Dios, como Inmaculada? Y ahora íbamos a entrar al tercero, que otro de los dogmas marianos tiene que ver con la virginidad de María. Y yo le comenzaba citándole un texto bíblico que parece decir lo contrario a la virginidad de María.
Este texto bíblico lo usan mucho los hermanos separados, que también, entre paréntesis digo, no entiendo por qué ese afán de criticar o desprestigiar a la Madre de Jesucristo, incluso malinterpretando los textos. Primero que nada, ese texto donde habla de los hermanos de Jesús, deberíamos de comprender que la palabra hermano en la cultura de aquel tiempo, incluso en nuestra propia cultura, todavía tenemos estas interpretaciones. La palabra hermano significa hermano de sangre, también significa pariente, también significa compañeros o miembros de la misma religión, también significa hermano, miembros de la misma tribu, incluso miembros del mismo país. Entonces tiene todos esos significados. No es que la palabra hermano que aparezca tiene que significar específicamente hermanos de sangre. Y para afirmar lo que nosotros creemos, yo siempre les digo a los hermanos separados, digo, ok, hay toda esta posibilidad de interpretaciones de la palabra hermano, pero lo que sí les aseguro es que nunca dice los hijos de María. Claro. Dice los hermanos de Jesús, pero nunca dice hijos de María. El otro texto, de hecho, dirá, tu madre y tus hermanos están afuera. Ajá. Y en la formalidad del tiempo, ¿debió haber dicho, tu madre y los hijos de tu madre están allá afuera? No forzosamente, sino que para decirles de que no por fuerza la palabra hermano significaba hermanos carnales de Jesús. Si me presentan cuando dice los hijos de María, entonces aceptaría que María tuvo más hijos. Pero mientras diga hermanos de Jesús, y bueno, ahorita hablábamos, es muy largo, toda la palabra de Dios concuerda perfectamente, incluso podemos tomar todos los textos y podemos preguntarnos por qué, por ejemplo, en la crucifixión, si Jesús tenía más hermanos, ¿por qué le deja María a Juan y no a sus hermanos? Entonces, o sea, todo concuerda perfectamente. Primero que nada, no hay una sola afirmación que diga que María tuvo más hijos. Además, en el mismo texto de la Anunciación, ella misma afirma primero que en ese momento es virgen, que no ha conocido ningún varón, y el ángel le confirma que su concepción será por obra del Espíritu Santo. Y si incluso vamos escarbando un poquito más, ¿no les parece extraño que María estaba comprometida con José, pero su intención era permanecer virgen? Así nosotros creemos. Por eso es que la extrañeza de que lo lógico es que si le dicen, María, tú vas a concebir un hijo, pues claro, me voy a casar. No hay ningún problema, sí, lo voy a concebir. Pero ¿por qué se extraña? Porque no estaba en sus planes concebir hijos. No estaba. Por eso dice, vas a concebir, ya estando comprometida, o sea, ya esposada. Y le dice, vas a concebir un hijo, y le dice María, ¿cómo será eso? O sea, esa pregunta como que no concuerda con el común del comportamiento de las mujeres. Y podemos así escarbar en muchas cosas que nos dan los indicios de que María no tuvo más hijos. Llevamos 3, Inmaculada, Madre de Dios, Virgen. Y el cuarto y el último que cubriremos en el programa del día de hoy. Muy rápidos. Muy rápidos. Tiene que ver con la asunción a los cielos. Celebrado el 15 de agosto cada año, la fiesta de la Asunción. Que no es ascensión es la de Jesús, yo me equivoqué al principio, es asunción, porque no es lo mismo subir por tus propios medios que ser subida por alguien más. Ajá, eso es asunción, ella ha sido asunta. ¿En qué consiste esto? Eso consiste en que María no experimentó la corrupción corporal del sepulcro. Quiere decir que María, después de que fallece, es subida, digamos, Dios la toma y la lleva a los cielos en cuerpo y alma. Y esto, lógicamente, dice, no nos pueden preguntar, ¿y dónde está la Sagrada Escritura?
nosotros afirmamos que la fuente de la revelación, la Sagrada Escritura, es la tradición. Si nosotros vamos a la tradición, siempre desde los primeros cristianos, o sea, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo ya no se encontró el cuerpo? O sea, los primeros cristianos siempre creyeron esto y es lo que nosotros hemos heredado. Y le damos la autoridad de revelación porque forma parte de la tradición. Si habláramos de estos 4 dogmas, tratando de recapitular y cerrar la pregunta inicial, ¿por qué veneramos los católicos a la Virgen María, Madre de Dios? ¿Cómo respondería esta pregunta ya cerrando estos 4 dogmas? Como durante el programa habíamos mencionado un poco sobre el que Dios tiene un plan. Por lo tanto, si tiene un plan, eligió una persona. Y si Dios eligió una persona, es una persona muy especial para tan grande misión, única misión. No ha habido otra madre de Jesucristo. O sea, era una misión única, la misión de la maternidad. Una maternidad viene a ser respetada por encima de todo, yo creo que la misión más grande de todo ser humano. Y aquí los hombres quedamos abajo porque las mujeres tienen ese maravilloso privilegio. Y entre todas las mujeres, la única que se le concede ese privilegio es a María, el de ser la madre de Jesucristo. Y ahí es donde está basada toda nuestra veneración, todo nuestro respeto, todo nuestro cariño. La Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II afirma, voy a leer: María, exaltada por la gracia de Dios después de su Hijo, por encima de todos los ángeles y hombres, como la Santa Madre de Dios que participó en los misterios de Cristo, es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial. Culto especial. Que es la hiperdulía que usted... Sí, la hiperdulía. Incluso por encima de los santos. Por encima de los santos, debajo de la adoración que se le rinde a Dios. De manera particular, los hispanos tenemos una veneración especial por la Madre de Dios, que quizá nuestros hermanos americanos no tienen tanto, pero los católicos hispanos de manera especial, María está bien presente en la vida de nosotros, quizá por el mismo amor que sentimos por nuestra Madre, no sé. Y sobre todo porque la evangelización que ocurrió en América Latina fue obra de María, la Virgen de Guadalupe. Bueno, gracias, Monseñor, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana y este es su programa Fe Católica Viva. Dios les bendiga.